Amigos y seguidores de los conversatorios rumbo a los 500 años, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El Ayuntamiento de Toluca y la Universidad Autónoma del Estado de México les agradecen el favor de su presencia a este tercer conversatorio titulado Agricultura y Ganadería en Toluca, en donde hoy tendremos como invitados a la doctora María Dolores María Escurrena Verazaín, al doctor Andrés Morales Osorio y al doctor José Antonio López Sandoval. Y como ya es costumbre, presento a nuestro moderador del evento, el cronista municipal de Toluca y anfitrión, el licenciado Gerardo Novo Valencia. Buenas tardes y adelante, maestro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les reiteramos una cordial bienvenida a este tercer conversatorio del ciclo Toluca rumbo a los 500 años, hoy dedicado, como ya se ha dicho, a dos temas que desde hace varios siglos han caracterizado al Valle de Toluca. Dichas materias son, como también ya se ha dicho, agricultura y ganadería. Antes de la llegada de los españoles en 1519, ya hacía tiempo que en nuestro valle había sedentarismo y se desarrollaron tareas agrícolas. Ese momento histórico es un parteaguas en nuestra historia y resulta evidente que constituye el inicio de una nueva etapa en nuestro devenir local. En 1525, Hernán Cortés introdujo sus ganados en esta gran llanura del altiplano mexicano y rápidamente se pobló de cabezas de ganado mayor y ganado menor, predominando el porcino, que ha dado fama a Toluca por su tocinería con todas sus variantes. El primer virrey de la Nueva España fue don Antonio de Mendoza, quien gobernó de 1535, año en que se estableció el virreinato, hasta 1550, es decir, durante 15 años ejerció su cargo. Se sabe que aquel virrey gustaba de la cacería y que visitó varias veces nuestra región. Pero resulta más importante resaltar que, siendo un hombre culto, y como muchos autores lo dicen, fue un buen virrey y que promovió intensamente las dos actividades que sirven de tema a nuestro conversatorio, en el que interactuarán tres destacados profesionales que ya están con nosotros y académicos de dichos ramos. Ellos son, repito, y en el orden en que conversarán, el maestro Andrés Morales Osorio, la doctora María Dolores María Escurrena Verazaín y el doctor José Antonio López Sandoval, a quienes agradecemos de antemano su amable disposición al aceptar la invitación que les fue hecha. Aunque no es necesario, les recordamos que disponen de 15 a 20 minutos, rogándoles respetar los tiempos a fin de no afectar el espacio de los demás ponentes. Iniciamos con la intervención del maestro Andrés Morales Osorio, quien nos hablará nada más y nada menos que de 5 siglos en la agricultura y ganadería del Valle de Toluca. Nuestro invitado es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro en docencia y administración de la educación. Ha publicado diversos artículos en revistas científicas internacionales como Animals, Acta Agronómica, Acta Agrícola y Pecuaria, Plants, entre otras. Le cedemos la palabra a quien es también
un apreciado amigo y colega en la crónica, pues el maestro Morales Osorio es también cronista universitario de su facultad. Adelante, por favor, maestro, bienvenido. Muchas gracias, maestro Gerardo Novo. Le agradezco mucho esta invitación a usted y a las autoridades que nos hicieron llegar esta invitación. Hablaremos entonces de un personaje, un filósofo de nuestro tiempo, Jorge Mario Bergoglio, cuando nos dice que no hay humanidad sin cultivo de la tierra. Nosotros en nuestro territorio mexiquense también tenemos a grandes personajes que son congruentes con este pensamiento. Indiscutiblemente, uno de estos grandes personajes es Andrés Molina Enríquez, oriundo de Jilotepec, que con su obra magna, Los grandes problemas nacionales, se convierte en un ideólogo, quiero decir, de la revolución, nutriendo con sus propuestas la Constitución de 1917. Luis Cabrera tomó las ideas de Molina Enríquez con relación al problema de la tierra. Cuando Cabrera redactó la Ley Agraria del 6 de enero de 1915, se tuvieron como base fundamental sus trabajos en la Comisión del Congreso Constituyente para formular el artículo 27 constitucional. Concibió la nación como un organismo social que para gozar de buena salud debería poseer y trabajar la tierra. La gran propiedad había surgido en la época colonial y fuera de desaparecer se había consolidado durante el siglo XIX. El latifundio era improductivo y tenía que fragmentarse. El principal obstáculo era establecer un régimen de pequeña propiedad productivo y lo que no permitía establecer ese régimen de pequeña propiedad, pues era el latifundio. Otro de los grandes personajes que han influido mucho en la agricultura y la ganadería en el Estado de México, en el Valle de Toluca, definitivamente pues es el licenciado Adolfo López Mateos, que es un cofundador del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, CIMI. Fue secretario del Trabajo, senador de la entidad, así como profesor y director del Instituto Científico y Literario Autónomo de Toluca. Otro personaje también con las características de apoyar la agricultura y la ganadería en el Estado, pues es don Alfredo del Mazo Vélez. Gobernó el Estado de México de 1945 a 1951. Apoyó a la Liga de Comunidades Agrarias y a la Unión de Agricultores del Estado de México. Del Mazo Vélez fue titular de la Secretaría de Recursos Hidráulicos durante el mandato del presidente Adolfo López Mateos. Don Salvador Sánchez Corín. El ingeniero agrónomo Salvador Sánchez Corín encabezó el Poder Ejecutivo Estatal de 1951 a 1957. En 1946 fue director general de Agricultura de la Secretaría de Agricultura y Fomento. En 1950 fue diputado local del Congreso del Estado, fundó la Sociedad Mexicana de Fruticultura
ocupando el cargo de presidente. Fungió como director general de la Comisión Nacional de Fruticultura y fue presidente del Consejo de Desarrollo Agrícola y Ganadero del Estado. Dedicó buena parte de su vida profesional como ingeniero agrónomo al ejercicio de la docencia. A finales de los años 50, llegó al gobierno estatal por segunda ocasión otro mexicanse ilustre, el doctor Gustavo Vaz Prada, quien en 1959 impulsó en la entidad una reunión que sobre el tema agropecuario no se había realizado jamás. El evento es conocido como Primer Congreso Nacional Agrario de Toluca, celebrado del 26 al 30 de octubre de 1959. Afiliado a las tropas zapatistas durante la Revolución, se convirtió por primera vez en gobernador del estado en el año de 1914, con la edad de 21 años apenas. Fue director de la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, rector de la UNAM, director de la Escuela Médico-Militar, secretario de Salubridad y senador de la República. El licenciado Juan Fernández Albarrán fue gobernador del Estado de México, desde donde impulsó la construcción del nuevo Centro de Investigaciones Agropecuarias Santa Elena en el Cerrillo Piedras Blancas. Fue senador de la República, diputado federal y presidente municipal de Toluca. El profesor Carlos Jan González, siendo secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, encabezó el proyecto de reforma al artículo 27 de la Constitución, que significó la disolución del ejido y su conversión en pequeñas propiedades agrícolas. Fue gobernador del estado, titular de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, diputado federal y presidente municipal de Toluca. Bueno, después de esta breve semblanza de las grandes personalidades que han dedicado buena parte de su actividad y de sus buenos propósitos para la agricultura y la ganadería, vamos a platicar ahora del Valle de Matlacinco. El desarrollo agrícola y ganadero que tuvo lugar en el Valle de Toluca, conocido también como el Valle de Matlacinco, donde se habían establecido algunas etnias, como los otomíes, los tepanecas, los mazahuas y los matlacinques. En cuanto al señoría matlacinca, Toluca es considerada como la cabecera más importante de la región. Se nombran frecuentemente las cercanías de Lerma como Matlacinco, que quiere decir lugar de verdor. En este caso, los matlacincas serían los habitantes del lugar verde que contrastaba con la aridez de la meseta. Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el siglo XVI, señala que en el valle Matalcingo hace grandísimo frío, dándose solamente el maíz, el frijol y algunas semillas que son de mantenimiento, lo que indica que el rango de cultivos era muy reducido. De acuerdo a un científico destacado mundialmente, existen al menos 3 razas de maíz adaptadas a las condiciones del Valle de Toluca: el maíz palomero toluqueño, el cacahuacintle y el maíz cónico. El cónico es la raza más extendida actualmente en el altiplano central. Los antecedentes de estas variedades de maíz parecen presentarse en el registro arqueológico del altiplano central desde 5,000 años antes de Cristo, donde se propició el origen de comunidades sedentarias desde épocas muy tempranas. Estas razas de maíz tienen algunas características en común. Están adaptadas a alturas mayores de 2,000 metros. Las mazorcas son cortas y de forma cónica, con un número grande de hileras y granos. Las plantas tienden a ser bajas,
pero crecen con rapidez, característica importante para el Valle de Toluca, puesto que permite que el maíz se siembre al comenzar las lluvias y se coseche antes de que empiecen las primeras heladas. El Valle de Matlacinco, sumamente fértil, era un gran productor de maíz, tanto para el consumo como para el intercambio regional y extrarregional. La zona fue tan conocida como productora de este grano que a los matlacincas se les llamó los hombres de la tierra del maíz. En la misma se sembró el complejo mesoamericano, maíz, frijol y calabaza. En torno al maíz se planificó todo el trabajo agrícola. El frijol se sembraba entre el maíz. Podía cortarse el ejote verde o bien se esperaba que estuviera la vaina madura. Se cultivaron diferentes tipos de calabaza. La más común fue la larga. También se cultivó camote, chilacayote y chayote, que se sembraban junto con el tomate. Sagún señala que los matlacincas del Valle de Toluca carecían de sal y chile, que adquirieron por medio del tributo o del comercio. El cultivo principal seguía siendo el maíz, complementándose la alimentación con otros cereales como el amaranto y con la cría de animales domésticos como el perro y el guajolote. Los matlacincas adquirieron fama de grandes agricultores y su región fértil por excelencia fue codiciada por los pueblos circunvecinos hasta que, sometida al fin por los ejércitos de la Triple Alianza, se constituyó en uno de los graneros más apreciados por los reyes tenochcas. Menos de media centuria gozaron los mexicas del trabajo y de los tributos del Valle de Toluca. Después llegaron los españoles y ellos aprovecharon la conquista de la Triple Alianza. La región de Toluca pronto fue poblada por los españoles, quienes se dedicaron a la agricultura y a la ganadería. Las encomiendas eran dadas unas veces a particulares, otras se destinaban a la Real Corona y otras al Marqués del Valle. Para los primeros años del virreinato tenemos una inmensa actividad colonizadora que se refleja sobre todo en el incremento de ganado. Los indígenas, por su parte, fueron reduciendo su actividad agrícola ante el empuje de los ganaderos, pero no dejó de ser la región toluqueña famosa por sus cosechas agrícolas. En el Valle de Toluca las haciendas no eran extensas, salvo casos aislados como la Gavia o el propio Atenco. A principios del siglo XVII, las propiedades españolas en la región de Toluca eran en su mayoría de pequeña y mediana extensión. Por otra parte, las haciendas ubicadas en el norte de Toluca, en las regiones de Ixtlahuaca, Jilotepec y Jiquipilco, se dedicaban a la cría de ganado menor, tanto ovejas como ganado porcino, y también a la cría de gallinas. La agricultura novohispana giraba en torno al maíz. Las 4/5 partes de la población se alimentaban de este grano. Al propio tiempo, el maíz servía como forraje para las bestias de carga, silla y tiro. El barón de Humboldt también consideró que el maíz era el alimento más importante para esta región y a la vez este cultivo regulaba los precios de los demás productos agrícolas. La mayoría de las mismas era de temporal, pero se regaba la tierra en casi todos los lugares en donde era posible o se sembraba a la orilla de los ríos en terrenos de humedad. En el Porfiriato, los habitantes del distrito de Toluca seguían produciendo maíz, además de trigo, cebada, frijol y haba. En esa época, los pueblos campesinos lucharon para defender cada palmo de la tierra que heredaron de sus antepasados, centro de la supervivencia y de su identidad. El maíz es una de las plantas más útiles al hombre. Actualmente su importancia puede analizarse en diversos aspectos, como son el académico, el científico, el social y el económico. Es evidente que el evento crucial que cambió la relación de la especie humana con la naturaleza fue la invención de la agricultura. Esta difiere respecto a las innovaciones tecnológicas modernas en que el cultivo de la planta ha conducido inexorablemente
al desarrollo de sociedades sedentarias, civilizadas y generadoras de cultura. Esto justifica que se le conozca como la revolución agrícola de la historia de la humanidad. El proceso de domesticación no se restringió a las plantas. Muy poco después de que el hombre empezó a desarrollar la agricultura, inició un proceso de domesticación de algunos de los animales silvestres, especialmente aves y mamíferos. Los primeros animales que se domesticaron en Asia Oriental fueron las cabras y los borregos, hace unos 9,000 años, seguido luego por vacunos y por los porcinos. En el desarrollo de la agricultura y de la ganadería han participado grandes científicos del mundo, como el ilustre Agustino, Gregorio Mendel, creador de los postulados de la genética, y Carlos Darwin, con su obra El origen de las especies. ¿Cómo se explica que Darwin fuera influenciado por los granjeros y agricultores de su época? Hay varias razones para ello. Una inicial es el hecho de que, aunque Darwin nació en plena revolución industrial, en el país que encabezó este movimiento social, su contacto con la naturaleza fue permanente e intenso desde su temprana infancia. El mundo científico ha participado en el 2009 en una diversidad de actos para conmemorar los 2 siglos del natalicio de Charles Darwin y los 150 años de la aparición de su libro sobre el origen de las especies. En esta memorable ocasión, José Sarucán dedica a la comunidad de la Facultad de Ciencias Agrícolas un ejemplar de su libro, Las Musas de Darwin, que dice lo siguiente: con todo aprecio a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México, con mis mejores deseos de que Darwin guíe su formación. Otoño de 2009. Muchas gracias. Adelante, maestro Novo. A continuación, tenemos la participación de la doctora María Dolores Mariscurrena Berzain. Ella es licenciada en Ingeniería Agroindustrial por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestra en Ciencia de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana y doctora en Ciencias de los Alimentos por el Instituto Tecnológico de Veracruz. Es profesora investigadora de tiempo completo, categoría definitiva, adscrita a la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAMX, miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 2008 y profesora con perfil deseable desde 2002. Ha participado en más de 15 proyectos de investigación patrocinados por la UAMX, CONACYT y Fundación Produce. Líder del Cuerpo Académico Ciencia y Tecnología de los Alimentos ante la Secretaría de Educación Pública, representante de la línea de investigación Alimentos y Tecnología Agroindustrial del Programa Doctoral en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales de la UAMX, integrante de la Red Internacional de Calidad de Carne, evaluador de proyectos de investigación CONACYT y UAMX, autora y evaluadora de artículos científicos de revistas nacionales e internacionales indexadas en JCR, profesora de licenciatura, maestría y doctorado en unidades de aprendizaje como desarrollo de nuevos productos, introducción a la agroindustria, tecnología de cereales, evaluación sensorial
investigación de maestría y doctorado y seminarios de investigación de ambos. Diversas conferencias y cursos y seminarios acerca de su especialidad en diversos estados de la República Mexicana. Finalmente, se debe decir que entre sus temas de interés están desarrollo e innovación de nuevos productos agroalimentarios, biopelículas para alimentos, calidad de carne de cerdos, ovinos y conejos, sanidad e inocuidad alimentaria y relaciones, ciencia, industria, productor, agropecuario. La escuchamos con interés, doctora. Adelante, por favor. Perdón, lo siento. Bien, decía que agradezco mucho al maestro Novo la presentación que hizo tan linda. Suena más lindo en su persona que en la mía. Entonces, es para mí un gusto, un honor poder estar aquí en este ciclo de conversatorios históricos de Toluca, porque yo decía, soy de Toluca de nacimiento y entonces es para mí un orgullo y un gusto poder estar aquí. Quiero agradecer también el apoyo y el esfuerzo que hace el grupo de investigación al que pertenezco, porque la información que yo podría verter aquí no pertenece solamente a mi persona, sino pertenece a un grupo de investigación de estudiantes y colegas que pertenecen a los posgrados a los cuales pertenece nuestra facultad. De igual forma, quisiera agradecer al doctor Omar Franco, que es el director de nuestra facultad, es nuestra autoridad, quien hizo posible que yo estuviera aquí en este momento, y de igual forma agradezco al doctor Morales al maestro Morales y al doctor López Sandoval el poder compartir este tan grato evento. Muchas gracias. Inicio entonces. Bueno, quisiera hablar un poco de un término recién conocido para mí, a pesar de que soy ingeniero agroindustrial, recién conocido para mí, y probablemente es un término conocido por mucha gente que probablemente también no se le ha dado la importancia que se debe. Y estos son las plantas ruderales, y estas plantas ruderales que tienen precisamente usos medicinales. Bueno, lo que voy a compartir con ustedes no es algo nuevo, no es algo que hayamos encontrado nosotros en el laboratorio. Por el contrario, es una información que ha venido dándose desde épocas ancestrales, ¿no? Probablemente los aztecas utilizaban las plantas como con usos medicinales, y conforme fue avanzando el mundo, por llamar de alguna manera, se fue investigando más sobre este tipo de plantas, pero también en la actualidad sé que estas plantas han dejado de utilizarse porque los compuestos activos que tienen estas plantas se han encapsulado en pequeñas capsulitas, valga la redundancia, en pequeñas pastillas que la gente consume, ¿no? Por la mañana. Tómate el antioxidante para no sé qué, tómate la medicina o las vitaminas para no sé cuánto. Y entonces hemos dejado de utilizar estas plantas, hemos dejado de utilizar los tés, que precisamente son las que tienen estos compuestos bioactivos que nosotros necesitamos. Y lejos de eso, lo que hacemos ahora es ingerir una pastilla que tiene los mismos componentes, ¿no? Entonces, estas plantas ruderales han sido utilizadas en prácticas rituales, religiosas, alimenticias, ornamentales, medicinales, como condimentos, incluso bebidas estimulantes, ¿no? Porque
no sé, me siento un poco decaído y entonces tomo un té de algo y me siento un poco mejor, incluso bebidas estimulantes. Y bueno, tienen un uso como bioinsecticidas muy importante. Hay ocasiones en que yo puedo poner una planta que tiene cierto poder junto a otros insectos que tiene la primera. Lo importante de estas plantas, o la parte que a mí me gusta, es que, bueno, crecen en ambientes que son alterados por el hombre, ¿no? Jardines, lotes baldíos, caminos, carreteras. Se les llama justo ruderales porque están alrededor de una parcela y normalmente separan a una parcela de otra. Se nota pues la diferencia en los caminos, entonces no se usan, literalmente no se usan. Y la verdad es que a veces para lo más que he visto que se usan es para hacer compostas. Estas compostas son muy caras porque tienen justo los compuestos antioxidantes que nos interesan en la actualidad, porque ya sabrán que en la actualidad nos importa mucho no envejecer, no tener arrugas. Y este tipo de compuestos son los que ayudan a esto, ¿no? Ayudan a que no se oxiden las células o se oxiden menos. Bueno, envejecer vamos a envejecer igual, pero un poquito más lento, ¿no? Vamos a tener un poquito menos de arrugas. Esto lo hacen las plantas de las cuales estamos hablando. Y desafortunadamente hemos tenido pérdidas de los saberes locales. Saben, la gente mayor casi siempre sabe para qué sirven estas plantas y no los escuchamos. Si tenemos dolor de estómago, pues tómate un té de manzanilla, ¿no? Ahora lo que hacemos es tomar pastillas, como decíamos hace un momento. Entonces la idea es recuperar ese tipo de saberes que tiene la gente de más edad, que tiene la gente, si me lo permiten decir así, sabia de nuestra comunidad, tomar esos conocimientos, reconocer esos conocimientos y utilizarlos en estas plantas medicinales. Hay que tener cuidado, por supuesto, con estas plantas, dado que tienen compuestos químicos adversos que a veces pueden ser letales, ¿no? Hay plantas medicinales que pueden ocasionar problemas tan graves como un aborto. Entonces, hay que saber para qué utilizar estas plantas. Y justamente comentaba que se han perdido justo los saberes locales porque en lugar de escuchar, sirve para esto y ten cuidado con esto, o no las usamos o las usamos indiscriminadamente. ¿Sí? Entonces, el objetivo de la presente plática en realidad fue hacer una revisión bibliográfica de las plantas ruderales, pero que tienen usos medicinales, que tenemos alrededor de nuestra localidad, que están alrededor de Toluca, que las podemos encontrar en cualquier esquina en Toluca. Por supuesto, estoy hablando de épocas especiales. Estas hierbas tienen su época de crecimiento, sobre todo en lluvias, ¿no? Es cuando se desarrollan más. Después de mí hablará el doctor Sandoval un poco más de este asunto. Él es especialista en la identificación de este tipo de plantas. Entonces, bueno, cada una tiene sus características propias, cada una se puede encontrar en lugares especiales, pero todas las podemos tener alrededor de Toluca. Quisiera yo empezar por dar un poco una definición de lo que es la medicina tradicional. Y pues es un conjunto de conocimientos, aptitudes y prácticas basadas en teorías y en creencias y experiencias. Y la parte que me encanta a mí aquí es que es indígenas, ¿no? O sea, tiene muchísimo tiempo que tenemos conocimiento de ellas. No sabemos en realidad si se puede explicar o no el efecto que tienen estas plantas, porque a veces creo que sirve para esto, creo que sirve para el otro y lo utilizamos. Y al beberlo, un té de manzanilla, por ejemplo, es buenísimo, ¿no? A veces ya no importa ni para qué, pero es buenísimo. A veces quita dolor de cabeza, a veces quita dolor de estómago. En realidad sí tiene muchos compuestos bioactivos, pero en realidad es el gusto de poder probar este tipo de plantas y a veces es un poco inexplicable el efecto que tiene sobre nosotros, ¿no? Que en realidad se utilizan para mantener la salud o para prevenir una enfermedad, o ya que está la enfermedad, podrían curarla en determinado momento, ¿no? He tenido la oportunidad de ver test, por ejemplo, de guayabo, que eliminan problemas estomacales severos. Entonces, una planta medicinal es una especie vegetal que contiene una sustancia
que puede ser utilizada porque tiene ese principio activo. Nosotros decimos, tienes problemas de la garganta, utiliza esto. Tienes problemas del estómago, utiliza esto. Si nosotros convertimos esto un poco en ver qué principio activo tienen, pues lo que va a ocurrir es que vamos a ver que son antimicrobianos, es decir, eliminan los microorganismos que pudiéramos haber adquirido de alguna manera. Por eso es que pueden eliminar una gripa simple, no estoy hablando de una gripa severa. México cuenta con alrededor de 4,000 especies de estas plantas, ¿no? Y somos uno de los países que más se ha metido en el estudio de este tipo de plantas. Sin embargo, solamente sabemos cerca del 5% de los principios activos de estas plantas, no sabemos más. Entonces necesitamos involucrarnos un poco más y meternos en un laboratorio a investigar cuáles son los principios que estas plantas tienen. Estas plantas, uniendo los dos conceptos de los cuales acabamos de hablar, es decir, las plantas ruderales que tienen usos medicinales, pues se han utilizado ya para muchísimas cosas. Esta época es muy característica, por ejemplo, del uso del pericón. Cuando viene la cosecha del maíz en las parcelas, hacen una cruz de pericón. Entonces hay prácticas rituales también en relación al uso de este tipo de plantas. Se utiliza, por ejemplo, también después de haber dado a luz, para que la persona que dio a luz se sienta un poco mejor, si me lo permiten decir. Las parteras, con todo respeto, dirían, hay que sacar el aire, ¿no? Y probablemente sea cierto, científicamente hablando, no sé cómo lo podría demostrar, pero probablemente sea cierto, porque la gente se siente bien después de utilizar este tipo de plantas, caso pericón, y es una de estas plantas ruderales que tiene un uso medicinal. Ok. Bueno, entonces estas plantas tienen por dentro una mezcla compleja de moléculas volátiles, que son terpenos, terpenoides, alcaloides, compuestos alifáticos, compuestos aromáticos, derivados del fenol, y todo esto lo que hace principalmente es que tengan efecto antioxidante y efecto antimicrobiano. El efecto antioxidante lo podemos ver en el retardar un poco la oxidación celular, que se vería directamente reflejado en, no sé, el envejecimiento un poco más lento, y cuestiones antimicrobianas, ¿no? Como cuando decimos, tengo inflamada la garganta, ¿no? Y me tomo un té de ajo y se desinflama la garganta. Esto es porque tienen algunas actividades antimicrobianas. El ajo, evidentemente, no es una de estas plantas ruderales. Ok, esto es, ¿no? Tenemos al mirasol, tenemos al pericón, tenemos el ápalo, tenemos el carricillo, de las cuales ustedes pueden ver ahí un poco las imágenes. Perdón, dije 6, son 8, de las cuales pueden ver las imágenes. Tenemos el estafiate, el simonillo, y tenemos la hierba del sapo y la hierba del cáncer. Un poco en términos generales, solo para que, ya que el tiempo no nos permite ahondar mucho en esta situación, veamos, por ejemplo, que... Denme un segundo porque la pantalla no me permite ver completa la presentación. Tenemos, por ejemplo, que el carricillo es utilizado, es lo que ustedes ven ahí, son varitas que tienen entrenudos, y entonces esta planta se utiliza para enfermedades renales y para diabetes principalmente. Ayuda también en osteoporosis. Por supuesto que esto no es mágico. Habría que utilizarlo continuamente para que los efectos se vieran reflejados en la persona. Hay informes escasos de este tipo de beneficios que tiene sobre las personas, pero existen. Por consiguiente, tendríamos que meternos un poquito más a estudiar cuáles son los compuestos que tiene. Por supuesto, tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Es decir, se desarrollan ahora que estamos un poco metidos con el asunto de el contagio por virus y por bacterias. Tendríamos que sentarnos un poco a mirar qué propiedades tienen estas plantas
para eliminar bacterias y para eliminar principalmente hongos. Sabemos que tiene fenoles, flavonoides, alcaloides y en especial esta planta tiene sílice en la pared celular. Entonces son los compuestos que nos permiten entender el por qué es cierto que es un antibacteriano y por qué es cierto que es antifúngico. Ok, tenemos enseguida entonces el estafiate. El estafiate se utiliza como té caliente para la bronquitis, es antiespasmódico, cartático, analgésico, se utiliza para cólicos hepáticos también, es decir, para dolor, principalmente estómago y garganta. Otra vez, es una planta utilizada como antiséptico, entonces tiene poder antimicrobiano y también tiene poder antioxidante. Contiene monoterpenos. Justo estos, yo sé que no es como términos muy conocidos por toda la gente, pero es importante que sepamos que tiene estos compuestos, porque precisamente estos compuestos son los que hacen que sea verdad esa parte de curación. Ajá. No es que creamos que cura, sino que cura porque tiene precisamente estos compuestos. Ok, tenemos enseguida el simonillo, que se utiliza para actividades anticonvulsivas y antitumorales. Si bien es cierto, yo les decía en un principio que es que se usan. Todavía, científicamente hablando, no se ha comprobado este punto, a pesar de que sabemos que sí tiene ácidos aromáticos, que tiene ácido capeico y clorangénico, flavonoides, triterpenos. Sabemos que tiene todos estos compuestos. Sin embargo, la actividad anticonvulsiva no se ha probado formalmente sola porque la gente no deja de tomar el fármaco para consumir simplemente la planta. Utiliza las dos cosas juntas, entonces no sabemos exactamente esa propiedad. Sin embargo, está registrado que existe, que tiene esta propiedad. Luego tenemos el pápalo, de la cual no voy a andar mucho porque el doctor José Antonio va a hablar de todos los pápalos que tenemos. Sin embargo, es importante porque es una hierba precisamente cultivada en México, ¿no? Y digo cultivada porque no es que salga simplemente, sino que ya hay gente dedicada formalmente a cultivarla. Por eso me parece que es importante. La utilizaban los indios, si se me permite la palabra, que a mí me gusta, en el norte de América. ¿Sale? Entonces es conocido como pápalo principalmente y además de que lo utilizamos como medicina, lo utilizamos como alimento. México es muy rico en este tipo de alimentos, entonces nosotros lo utilizamos como tal, ya que tiene proteína, tiene mucha fibra y nosotros en la actualidad tenemos problemas graves. Obesidad, por ejemplo, tenemos problemas con el colesterol, tenemos también tenemos problemas cardíacos. Entonces, esta planta ayuda a todo este tipo de enfermedades. Repito, no es mágica, entonces, si no es que en este momento la consuma y me cure, no, así no funciona. Hay que consumirla continuamente para que tenga el efecto que nosotros estamos buscando. Les hablaba del pericón, es una planta que he estudiado bastante en el laboratorio. Es una planta que me gusta mucho porque yo recuerdo cuando di a luz, recuerdo había una señora que nos ayudaba en casa y entonces justamente al principio de la plática cuando dije que ayudaba a sacar el aire, en realidad no sé cómo funciona en el interior del cuerpo, pero científicamente, quiero decir científicamente hablando, pero sé que funciona. Entonces, la gente de las regiones, de los pueblos, y que tiene sabiduría, repito, utiliza este tipo de plantas, ¿no? Y la gente se siente bien. Entonces, por supuesto que tiene cosas que permiten que la gente se sienta bien. Bueno, esta planta además presenta una propiedad en relación a las piretrinas y esto tiene mucho que ver con que podríamos eliminar algún tipo de insecto, ¿no? Podríamos eliminar mosquitas, por ejemplo. Si está el pericón al lado de una planta que tiene insectos, es probable que los insectos se vayan.
¿sale? Probablemente no se mueran, pero sí se van. Sin embargo, tiene un uso, se hace un preparado especial con agua y con otras cosas y se riega en otros cultivos, como por ejemplo el del jitomate, ayuda a eliminar mosquita blanca, por ejemplo, ¿sí? Tenemos la hierba del sapo, que tiene, pues, capacidad antiinflamatoria. Sirve o se utiliza como antiveneno, tanto para serpientes como para escorpiones. Entonces, repito, se ha utilizado junto con un fármaco, entonces no sabemos hasta dónde funciona. Sin embargo, este tipo de plantas, entonces es probable que sí tenga esa característica. Otra vez es antioxidante y antimicrobiana. Todas las que hemos visto hasta este momento son antioxidantes y antimicrobianas. Y bueno, en relación a la composición química, entre lo más importante tiene polifenoles y flavonoides, que son los que justifican la parte de antioxidante y antimicrobiana. Y finalmente tenemos la hierba del cáncer. Esta principalmente presenta actividades antimicrobianas. Otra característica importante que tiene es que es antihipertensivo. Antes se utilizaban este tipo de plantas para bajar la tensión arterial, ahora se utilizan pastillas, entonces igual tendría que probarse la efectividad utilizándola de manera continua, ¿sí? Tiene alcaloides, flavonoides y tiene glucósidos. Bien, perdón, me faltó uno. O sea, yo ya quiero terminar porque creo que se me está yendo el tiempo, pero bueno, nos faltan dos, de hecho. Tenemos la stevia. Esta stevia, específicamente esta de la cual estamos hablando, tiene una característica importante porque se ha utilizado como cataplasma cuando hay quemaduras importantes. No solamente, sí se utiliza como edulcorante, ya sabemos que existen sobrecitos de stevia, pero también existen, la gente la mastica, ¿no? Por ese sabor dulcezón. Sin embargo, específicamente esta la estamos estudiando porque tiene características que nos permiten cicatrizar una parte quemada. Entonces, quisiéramos como utilizar esta planta en cataplasmas que nos permitieran cicatrizar de manera rápida, ¿no? Una quemadura. Tenemos lo que se conoce como mirasol, que es una planta que si salimos de paseo y vamos por el campo, la vemos de diferentes colores, ¿no? Esta en especial, la morada, es la que estamos estudiando nosotros ahora, pero hay de otros colores, hay amarilla, hay naranja, hay blanca. La morada alrededor de Toluca es muy común. De verdad que esta planta se utiliza mucho como para hacer compostas, ¿no? Pero yo no veo que se utilice como con más, que se le dé todo el valor que se debería. Hemos encontrado una cantidad de antioxidantes muy alta en esta. De hecho, la hemos comparado con el mismo mirasol cosechado en China y con el mismo cosechado en Israel, y pareciera como que el que tenemos en Toluca tiene una capacidad antioxidante más alta que los otros dos. Evidentemente esto depende de las condiciones agroclimáticas que estén alrededor de esta planta. Bueno, por mi parte es todo. Agradezco mucho su atención, espero no haberme pasado mucho tiempo y estoy a sus órdenes en el correo que aparece ahí, muy a la orden. Muchas gracias por su atención. Continuamos, maestro Gerardo Novo. Sí. Escucharemos a nuestro tercer y último conversador de esta tarde, el doctor Antonio López Sandoval, quien es ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Autónoma del Estado de México, maestro y doctor en ciencias por el Colegio de Posgraduados, labora en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la UAMX, donde es docente e investigador.
En la docencia ha impartido las asignaturas de morfología vegetal, etnobotánica y sistemática vegetal. En la investigación ha colaborado en la florística del Estado de México, a que se le ha reconocido como el especialista de la flora de esta entidad federativa. El estudio florístico de la parte central de la barranca Nenetzingo, ubicada en Ixtapan de la Sal, realizado por el doctor López Sandoval en 2010, se reconoce como el de mayor biodiversidad para el Estado de México. El doctor ha dirigido varias tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha escrito libros, capítulos de libros y artículos diversos. Recientemente ha enfocado sus publicaciones a la adaptación de especies silvestres al cultivo y a evaluar dosis de productos foliares en tomatillo, jitomate, pepino y tomate de cáscara. Es de su particular interés la adaptación al cultivo del tomatillo silvestre, conocido como un producto gourmet y de mayor comercio en otros estados de la República. Es curador del herbario Eisimatuda de la Facultad de Ciencias Agrícolas, donde es responsable de la colección herborizada de especies silvestres del Estado de México, que resguarda la colección de Eisimatuda y Maximino Martínez, iniciada en los años 70. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, profesor con reconocimiento en el Programa para el Desarrollo Profesional, docente PRODEP, ante la Secretaría de Educación Pública. Pertenece al cuerpo académico de Mejoramiento Genético y Sanidad Vegetal y a la línea de investigación, mejoramiento genético y manejo sustentable de cultivos y recursos naturales. Con mucho gusto lo escuchamos, doctor. Adelante, por favor. Sí, gracias. No sé si me pueden hacer favor de poner la presentación. Ya está en pantalla, doctor. Gracias. Bueno, yo no la veo completa, pero yo creo que ustedes sí. Bueno, quiero agradecer a la Facultad de Ciencias Agrícolas, al doctor Omar Franco Mora, al Ayuntamiento de Toluca, que se hizo posible que estuviéramos aquí platicando en esta tarde. Bueno, hay muchas cosas que comentar. Ahorita con las intervenciones de los doctores, pues hay muchos comentarios ahí que quisiera decir. Uno de los que no quisiera olvidar es cuando hablaron del gobernador Carlos Jan González. Él fue uno de los que patrocinó la expedición del Estado de México por más de 20 años y que culminó en un herbario, ¿no? Que finalmente es una colección que está en la facultad y de la cual yo soy responsable y que he ido incrementando a través de los años. Entonces también el gobernador tuvo que ver mucho con esa colección, ¿no? Y que finalmente van a ser los únicos, yo les digo a los alumnos, de lo que vamos a ver en algunos años, ¿no? Ahorita hablaban de algunas plantas, decían probablemente ya no las conozcamos por todo lo que ha sucedido en lo que está sucediendo en el planeta. A lo mejor nada más queden puros ejemplares herborizados. Comento también mucho en clase que el herbario nacional está protegido contra terremotos, contra fuego,
porque los bancos de germoplasma son cosas muy importantes que hay que cuidar, ¿no? Bueno, bueno, el título que yo le doy está relacionado con la agricultura. Yo le podría llamar la agricultura que es informal, por así decirlo. Y hilando un poco con la doctora María Escurrena, hablaba ella de las ruderales. En este caso, de las que yo hablaré sean las arbences, es decir, aquellas especies que se encuentran dentro de la milpa y que en la facultad durante muchos años me tocó ver cómo llegaban las personas que viven a los alrededores y con sus ayates cosechaban muchos quelites, que así se le conocen normalmente, y los llevaban para consumir, para vender. Entonces, de hecho, mi esposa me comentó apenas que la persona que viene aquí a ayudarle, su mamá se dedica a cosechar quelites y a venderlos, y de eso vive. Entonces voy a hablar de una agricultura que probablemente no veamos, pero que sí existe. Ahorita hablaban del pápalo, ¿no? Como algo tradicional para hacer algunas, pues no sé, como ensalada o utilizarlo en la cocina, ¿no? Bueno, ahí está la definición de quelite y yo me atreví a modificarla, porque si ustedes checan qué son los quelites, normalmente se dice que que se utilizan como alimento para el ser humano. Yo también digo que también se utilizan para los animales. Entonces, mi ampliación del término quelite no solamente es para los humanos, sino también para los animales. Me tocó alguna vez en alguna recorrido de estos estudios florísticos que he hecho en el Estado de México, estar con borregos y seguirlos y ver qué consumían, ¿no? Y todos eran hierbas que estaban sobre las milpas o afuera, ¿no? Como le llama la doctora, las ruderales. Y como saben ustedes, pues se consumen varias cosas de los quelites. Básicamente consumimos la parte vegetativa, pero podemos consumir, vamos a ir viendo adelante todo lo que se podría consumir, ¿no? Bueno, ahí tenemos ya ahorita, por lo que estoy viendo en la presentación, una de las que no quise, la famosa papa de agua. Tuve la oportunidad de consumirla, ahora ya no tanto, pero de joven iba al mercado 16, que me queda muy cerca de la casa, a consumir el famoso taco de plaza con mi abuelita, el famosa papa de agua. La papa de agua no es tan común, solamente en algunos estados de la República. Hay una especie que sí es de distribución más amplia, pero pues no quería dejar de pasar. La papa de agua sería una planta que tiene, bueno, que tiene esa posibilidad de consumirse y que desgraciadamente pues está perdiendo su uso. Y yo también aquí agrego en mi presentación, ¿puede pasar a la siguiente, por favor? Ahí vemos en cada una de ellas, coloco el nombre común, hablo del nombre científico, su origen. Cuando hablo de nativo me refiero a si la planta, bueno, se encuentra en México, distribuida de manera natural en México, y cuando hablo de la parte introducida, pues que no es típica de México, ¿no? Entonces, a eso me refiero con nativa. Y yo le agrego algunos usos que yo he visto, por ejemplo, ese de ornato, ¿no? Cuando si va uno a los acuarios, ahí podría encontrar alguna sagitaria, no necesariamente macrófila, pero pudieran haber unas especies ahí relacionadas. Y aquí agrego algo que para mí se me hace muy interesante, la cuestión de que yo lo nombro ocasionalmente cultivada. ¿Qué significa? Que no es una planta que se cultive de manera común, pero que tiene la posibilidad de poderse cultivar. Y si recuerdan, cuando hacían mi presentación, mi propuesta es ahora buscar especies nuevas que se adapten al cultivo. Siempre digo en mi clase, a alguien se le cultiva rosa, trigo, lo que ustedes quieran, y ahora son cultivos muy importantes. ¿Por qué no proponer nuevos cultivos? Entonces, una parte de la charla tiene que ver mucho con esas posibilidades, ¿no? La que sigue, perdón. Aquí tenemos, alcanzo a ver, es mazorquilla, otra planta muy interesante. Ahí dice tinta, pero también dice mazorquilla. Esta planta,
pues se puede consumir la parte vegetativa como quelite, pero en mi caso, mi mamá me mandaba al Cerro de la Teresona, porque les digo que yo vivía muy cerca de aquí de la zona del centro de Toluca, a colectar los frutos y de ahí sacar la semilla y se utilizaba para ponerle los ojitos a los borregos en la feria del Alfenique. Entonces mi mamá vendía borregos en la feria y me mandaba a colectar esa planta. Entonces no quise dejar de hacer este comentario. Eh, Probablemente, no recuerdo bien, pero hasta estoy seguro que casi también me mandaba a colectar la orquídea, el chaucle que se llama, para elaborar la masa de ese mismo borrego. Adelante. Bueno, ahí vemos los usos, que yo, déjenme verlo porque no lo alcanzo a distinguir bien. Bueno, también es nativa, es un alimento humano por la cuestión de los quelites, también se le puede a los animales, perdón. Y bueno, la cuestión artesanal que ya les había dicho, ¿no? Que yo la llamo así. La que sigue, por favor. Estos son muy conocidos, son los famosos quintoniles, quelites. Ayer un maestro, hablando de la plática que iba a dar hoy, me decía que el quelite cimarrón, que si lo conocía. Esto que le estoy comentando ahorita es muy vasto, ¿eh? Estoy hablando de lo que yo pude investigar ahorita, del tiempo que tuve para hacer esta presentación, de como de unas 70 especies. Voy a presentar creo que 15 o 20. Pero además, reflexionando, hay más, ¿eh? Esto puede dar para mucho. Entonces, si aquí hay alguna que ustedes saben y que no presento, pues es por eso, por cuestiones de tiempo, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces ahí están los quintoniles y como decía, son nativas, alimento humano. Déjenme alcanzar a verla. Alimento humano, alimento animal, nativa y ocasionalmente cultivada. La que sigue. Esta es un allium, es una cebolla que está en estas zonas, pero que es una propuesta de una nueva cebolla, así le llamaría yo. La encontramos, probablemente la pisemos y no le hagamos caso, pero esta planta ya tendría esas posibilidades de ser una nueva propuesta de una cebolla, no tan grande, pero que se podría ir mejorando. Y en el caso de las cebollas, pues básicamente es alimento humano, pero también se venden las inflorescencias, lo había olvidado. Las inflorescencias de ajo y de cebolla se venden en los mercados de flores. Esta es nativa, esta sí es nativa y yo le digo ocasionalmente cultivada porque no es común que se cultive la que sigue. Ahí no alcanzo a ver cuál tiene. Es la cebolla, la que sigue, por favor. Esta sería un Videns, aceitilla, que también es muy común en las milpas. Y bueno, la que sigue, por favor, para ver sus usos. Ahí en esta tengo varios usos: alimento humano, animal, perdón, medicinal y una cuestión melífera. Ahorita que está muy de mucha preocupación la cuestión de las abejas y de lo que está pasando con el planeta, estas plantas tienen esa posibilidad de ser planta melífera, atrae a las abejas. De esas hay muchas aquí en los alrededores y que había que cuidar. Había que cuidar, tener plantas en casa que atraigan insectos que tengan que comer, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, esta ya algunos de ustedes ya la deben conocer. Es el diente de león. De hecho, ya hay algunos cultivares de diente de león. Se consume como ensalada. Es una propuesta. No es una planta nativa de México, pero pues es muy común en los alrededores, ¿no? Aquí por eso le pongo como cultivada. La cuestión medicinal también es muy común o muy conocida. La que sigue, por favor. Bueno, Opuntia es una opuntia robusta. Lo propongo como propuesta porque siempre hemos hablado de la Opuntia ficus indica, que es el nopal que consumimos normalmente, pero este es un nopal. De hecho, la fotografía la tomé en la escuela, ahí está el nopal, y también es una propuesta como un alimento que se pudiera utilizar, igual que el nopal común. La que sigue, por favor. Sí, ahí le pongo ocasionalmente cultivada porque no
no se encuentra. De hecho, esta planta no crece, se reporta como presente aquí en San Pedro Arriba. Hay un artículo donde 2 investigadores publican los quelites de San Pedro Arriba y ahí reportan a punta robusta. Y la que sigue, aquí alcanzo a ver que sería la cana índica, que sería pues el platanillo. Esta planta probablemente no sea tan común para muchos, es una planta ornamental, un poco más de lugares más calurosos, pero que el rizoma o la parte subterránea que tiene esa planta se puede consumir. Entonces ahí que tendríamos, ahí les pongo como imagen, les pongo un rizoma y además les pongo las semillas que se pueden utilizar como sonajas. Entonces ahí vemos la utilidad de esta planta. A ver la que sigue, por favor. Y ahí vemos, está bien, no se preocupe, yo ahorita lo comento, pues es el alimento humano y cultivada el platanillo. Y luego viene este chayotillo que es muy común para la gente de campo, lo conoce muy bien. En especial se puede consumir, los botones florales, por eso les pongo esa imagen de ahí de los botones florales de chayotillo. Entonces, como ven, no todo es grandes producciones, grandes rendimientos, sino que hay que utilizar las especies que conviven con los cultivos normales, ¿no? La que sigue, por favor. A ver cuál tiene usted. Bueno, este es un cipero, es un coquillo, que también es un problema para los cultivos, los que hemos cultivado algunas veces. Ese es un ciperos esculentus, pero en Europa ya se utiliza, ya los coquillos, los coquitos se pueden utilizar para consumirse. Desgraciadamente aquí en México no le damos esa utilidad y lo que hacemos es tratar de quitar la maleza para evitar que cause daño a los cultivos, pero se podría utilizar el famoso coquillo que está aquí en nuestra zona como otra fuente de alimento. La que sigue, por favor. Creo que me parece que es la última. No, y viene la que sigue. No quería dejar de hablar, esta sí creo que es la última, de los famosos tomatillos. En mi doctorado yo trabajé a nivel de cultivo, de adaptación al cultivo con Physalis angulata, como un tomatillo que ya se cultiva en el estado de Guadalajara, el estado de Jalisco, perdón, en la ciudad de Guadalajara, se consume mucho, pero aquí en tomatillos tenemos muchas alternativas. Hay más de 60 especies, aquí les pongo uno que encontramos en estas zonas, que se puede consumir el fruto. De hecho, nosotros estamos ya ahorita proponiendo ya cultivarlo para venderlo, ¿no? Este tomatillo, la salsa que se elabora de este tomatillo es muy dulce, es muy sabrosa. Entonces, finalmente, como conclusión, les decía que hay más de 60 especies. No sé cuántas vaya a recopilar ahora que acabe un documento donde recopile todo esto, pero hay muchas posibilidades. Y mi propuesta es buscar qué alternativas se pueden proponer como nuevas y pues utilizarlas, ¿no? Por mi parte sería todo. Gracias. Pues bien, maestro Gerardo Novo, si usted me lo permite, vamos a pasar a las preguntas y respuestas. De hecho, las 2 preguntas que tenemos son para la doctora María Escurrena. La primera la hace Israel Cejudo Rojas, en donde dice, de acuerdo a nuestros ancestros, de la planta del toloache que tiene muchas propiedades, pero la de la propiedad del enamoramiento, ¿es real o se sustenta científicamente o solo es creencia o dicho? En realidad no lo he trabajado, pero creo que puede tener algo de realidad en el sentido de que así como hay plantas que tienen propiedades estimulantes, hay otras que podrían tener propiedades relajantes. Entonces, a lo mejor es que se utiliza de alguna manera, ¿no? No creo que tenga así como propiedades específicas con el amor, pero sí puede tener, no sé, o estimulante o relajante, sí podría ser. No la conozco, todavía, sí, la he escuchado, pero todavía no la trabajo. De acuerdo.
Tiene sentido. Muchas gracias, doctora. Y la segunda, Katy Bastida nos dice, disculpe, doctora, una pregunta. La planta que acaba de mencionar que es para cicatrizar las quemaduras, ¿me la puedo poner después de que ya me haya terminado las curaciones en el hospital? ¿Y cómo se utiliza para las quemaduras? De hecho, yo la utilicé como cataplasma directamente en el momento que ocurrió la quemadura. Directamente. Cuanto más, si ya estuvo en el hospital y si ya sanó, cuanto más podría funcionar, ¿no? Yo la puse directamente. De acuerdo. Muchísimas gracias. Pues son las preguntas que tenemos y también bastantes felicitaciones y saludos de María del Rosario de Jesús, de Norma Nava, a Alfredo Martiñón, Laura Adela Gómez, Pilar Ramírez y varias personas más. Pues bueno, les agradecemos mucho su presencia y cedemos el uso de la palabra al maestro Gerardo Novo. En nombre de los organizadores de este ciclo de conversatorios, agradezco profundamente a nuestros participantes de esta tarde por sus brillantes intervenciones, por su generosidad para haber aceptado la invitación. Hemos incorporado muchos datos, muchas nociones, muchos conocimientos, y para quienes no somos especialistas en estos temas, también nos ha sembrado inquietudes para conocer más. Agradecemos también a quienes esta tarde se han sumado por las redes, por la vía virtual, a este interesantísimo conversatorio que a los toluqueños nos remueve muchísimas cosas que hemos aprendido por experiencia, porque tiene que ver mucho con nuestra vida cotidiana. Y también aprovechamos para invitarles a nuestro próximo conversatorio, Toluca rumbo a los 500 años, organizado, pues ya lo hemos señalado varias veces, por el ayuntamiento y nuestra universidad, y se llevará a cabo el próximo jueves 23, es decir, pasado mañana, con el tema Etnias y grupos indígenas en Toluca, en el que participarán los especialistas en antropología social, licenciado Esteban Farfán Vega, el doctor Alejandro Tonatiu Romero y el maestro Agustín Martínez Colín. Muchas gracias a todos y hasta pronto. Maestro Novo, antes de que esto se termine,